Comenzamos el segundo bloque, donde vamos a tener a dos exposiciones, una para trabajo de Carlos Galperín de la Universidad de aquí, de Loma de Zamora, local, que nos va a presentar a Biocer Commodity, análisis económico de la respuesta del reglamento de la Unión Europea sobre deforestación y acceso de productos al mercado de la Unión Europea. Y después, a continuación, Basualdo y Neira, uno de los dos, van a presentar un segundo trabajo de aproximación al impacto de la política de cambio climático de 2030 sobre las exportaciones agrarias sudamericanas. Después hay un espacio de preguntas y comentarios. Y listo. Carlos, todo tuyo, la audiencia. Muchísimas gracias. Cercana y lejana. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores del taller, en particular a Marcelo de la casa. El objetivo del trabajo es presentar una investigación que hacemos en el Centro de Economía Internacional de Casa Sicilia. Yo aparte como soy docente de aquí también, de una propuesta que está planteándose la Unión Europea sobre el acceso de productos al mercado de UE y vincularlo con la deforestación. Y las consecuencias que eso puede tener sobre la forma de comercialización, un poco estaban planteadas al inicio del artículo con el título de Adiós al Commodity. Es algo que tardó mucho tiempo en hacerse, puede ser que en poco tiempo quizás comience un retroceso y pase a ser un recuerdo. Esta historia nace de forma reciente, en noviembre del año pasado. La Comisión Europea aprobó una propuesta de reglamento referido al ingreso al mercado de la Unión Europea de materias primas, especialmente materias primas agrícolas, que estén asociadas a un proceso de deforestación o de degradación forestal. Sí, claro, porque estaba ya mirando. Si no ves siguiente, pues ya. Ahí está. Bueno, ahí tenemos que en noviembre del año pasado, la Comisión Europea aprobó una propuesta de reglamento vinculado a la comercialización, tanto en la Unión Europea como de exportación desde la Unión Europea de productos, especialmente agrícolas, de madera, que se vinculen con la degradación forestal o la deforestación. En junio de este año, el Consejo de la Unión Europea, el otro órgano de la Unión Europea, aprueba su texto, que se llama el texto negociador, y hace un mes el Parlamento Europeo aprobó las enmiendas a la propuesta de la Comisión Europea. El texto definitivo de esto va a ser una negociación, se llama el trílogo, entre los tres órganos de la Unión Europea, y que van a definir, si el año que viene se estima, cuál va a ser el texto definitivo, pero va a andar no muy lejos de lo que voy a presentar ahora. Me baso en el texto de la Comisión y en el del Parlamento, que es el más exigente de los tres. Hay algo que comparten las tres presentaciones, una especie de sentimiento de culpa, de que parte de la deforestación mundial es causada por la Unión Europea. Como si nosotros piensan, somos culpables de esto, somos quienes tenemos que tomar las medidas para resolverlo. Vamos a hacerlo. El razonamiento es el siguiente: la expansión de la frontera agrícola, que según la Unión Europea, que podríamos compartir todos, la expansión de la frontera agrícola es considerada la principal causa de la deforestación. Tanto la agricultura como la ganadería, bueno, la mitad de la deforestación sería por la actividad agropecuaria. ¿Por qué esta expansión de la frontera agrícola? Por la demanda de materias primas agrícolas
y la Unión Europea es un gran demandante. Por eso estima la propia Unión Europea que, de forma directa o indirecta, el 39% de las importaciones de productos agrícolas que hizo en el mundo fueron hechos por la Unión Europea de importaciones que tengan algún tipo de relación con la deforestación. Entonces, la propuesta que hace es modificar el proceso productivo aprovechando el poder que tiene la demanda de la UE en el mundo. De dos formas. Uno, una regulación, diciendo qué características tiene que tener el producto para ingresar al mercado europeo. Y lo otro es promoviendo un consumo de productos libres de deforestación. La diferencia es que el primero, la regulación, puede ser acusado de proteccionista. La promoción del consumo de productos libres de deforestación no se le puede acusar al consumidor porque comerciar el producto u otro. Esto es parte de lo que la Unión Europea ha llamado el Pacto Verde Europeo, un conjunto de medidas que hace a la política ambiental europea en todos sus aspectos, y dentro de eso dos estrategias, una llamada de la granja a la mesa, vinculada con la agricultura, y otra estrategia de biodiversidad. Por diferentes caminos conducen todos al mismo objetivo. Visto un poco esto de la Unión Europea y su práctica vinculada con la deforestación, vamos a hablar un poquito de teoría, algunas herramientas que puedo repasar para entender la propuesta, que luego la presentamos en forma resumida, un breve análisis económico y las exportaciones argentinas que estarían afectadas por esto. Por favor. El término commodity en teoría económica fue considerado siempre equivalente a mercancía. O sea, la riqueza de la nación de la nación, el capítulo 5 habla del precio normal, nominal y real de los commodities, como mercancía. Sin embargo, en marketing es donde el término commodity gana prevalencia, y es el uso que habitualmente le damos, una materia prima homogénea, que se vende con poco procesamiento en su forma original, y que no tiene ningún atributo o característica que distinga de los demás. O sea, uno distingue diferentes productos por el precio nomás, son todos iguales. Ahora, que sean iguales o que sean similares permite que el consumidor pueda elegir comprar a un proveedor o a otro. Y además, no solo eso, sino como los productos son pequeños y es fácil verificar la calidad de muchos de ellos, se permite que la comercialización, la distribución sea mezclando los productos y almacenándolos y transportándolos a granel. Y el transporte a granel da economía de escala y eso permite menores costos. Por el contrario, ha habido un proceso que viene desde hace tiempo de pasar los productos a un producto diferenciado, o sea, dejar de ser homogéneo para diferenciarse, y el proceso se llama descomoditización. Si la comoditización crea la homogeneidad, el proceso inverso crea la diversidad, y si crea la diversidad hay que hacer algo distinto. Y ahí vienen medidas no arancelarias que se toman en los propios países, que lo que tratan de hacer es exigir cierta información sobre el cumplimiento de algunas medidas que empiezan a diferenciar los productos. Por ejemplo, tenemos una cadena ahí abajo, donde un producto se produce, se transporta y se consume en el destino. Las externalidades pueden darse tanto en la etapa de consumo, en la etapa de transporte o en la etapa de producción. En la etapa de producción se habla de las PPL, lo que en inglés es métodos y procesos de producción, donde puede haber alguna regulación o alguna medida voluntaria que exija ciertos métodos de producción para poder comprar el producto. Y había una situación de qué información es necesaria, cómo esta información, como darse cuenta si el producto se procesó de una manera u otra, no se puede ver en el producto final, requiere alguna información adicional. Si es un producto que va al consumidor final, tiene que dar una etiqueta que le diga al consumidor este producto se procesó de tal manera, o si es para una fábrica que quiere utilizarlo como insumo, tiene que haber un certificado que diga también las características de la producción. Y para esto se basa mucho en la credibilidad de la información, si el que provee la información es creíble o no. Para eso hay todo un proceso de enforcement de las medidas, que puede ser estatal, pero también puede ser privado, donde los privados pueden exigir, o los privados pueden estar obligados a cumplir o a exigir medidas. Y si el producto cumple con una ppm y otro no, ya los productos se diferencian por esta característica de la producción, y va a exigir alguna separación, los productos ya no se pueden mezclar. Diferentes formas de separación: una es una segregación, que uno admite que haya mezcla con diferentes productos, todos que certifiquen que cumple cierta característica, pero puede ser diferentes certificaciones, diferentes orígenes.
la identidad preservada que tiene que ser todo de la misma certificación, o algo más común, que admite una mezcla, que es el balance de masa, que admite que un producto certificado tenga no certificados, y que diga al final, bueno, qué porcentaje de la producción puede ser no certificado. En lo que hace a la oferta, esto existe una infraestructura que puede ser compartida. En el caso de la segregación se puede hacer, todos comparten la misma infraestructura, pero entre un uso por un tipo de producto y el otro tiene que haber un proceso de limpieza para evitar la mezcla. O hacer una infraestructura paralela. Si paralela no hay un riesgo de mezcla, es mucho menor. Hay un camión para cierto producto y otro camión para otro producto. Para hacer cada producto tiene su cosechadora, su camión, su silo, su camión que va al puerto, su silo en el puerto, su depósito en el barco, para que no haya ningún tipo de mezcla. O se comparten y se limpian para evitar esa mezcla de producto. Otra forma que reduciría esta infraestructura compartida o paralela es que hace una zona de producción que se pueda certificar que hace todo lo mismo. Entonces no hace falta usar camiones exclusivos, sino que sabe todo lo que sale de cierta zona va a cumplir con ciertas normas, para lo cual precisa lo que se llama la rastreabilidad, es un sistema de registro del rastro del producto que diga todos los pasos que tuvo el producto y cómo fue, dónde fue, más que todo para eso no tiene que hacer un paso a la inversa, hacer un retiro de un producto, porque una mezcla es saber qué camión utilizó, qué silo utilizó. Y los catalizadores de mayor coordinación son pedidos de los clientes minoristas, muchas veces supermercados, o regulaciones estatales. ¿Qué dice la propuesta en sí? La principal medida es el acceso al mercado de la UE de ciertos productos agrícolas tiene que ser, primero, los productos tienen que estar libres de deforestación. ¿Qué llama libre de deforestación? Aquellos productos producidos en tierras que no tuvieron deforestación luego de diciembre de 2020. Para el Parlamento Europeo, en diciembre de 2019. No solo que ese terreno no tuvo que haber sido deforestado, sino tiene que producirse cumpliendo todas las leyes del país de origen, leyes sobre el uso del suelo, sobre el cuidado ambiental, sobre el comercio exterior, y el Parlamento Europeo le agregó que respete los derechos humanos y derechos de los indígenas de las zonas donde se produce. Y además tiene que haber lo que se llama una ley de vigencia, una declaración que ahora vamos a describir de qué se trata. El Parlamento Europeo agregó a esto una condicionalidad crediticia, donde dice que las entidades financieras no deben otorgar préstamos a proyectos que de alguna manera generen deforestación. O sea, va dando obligaciones a diferentes organismos, en este caso entidades del sector privado, para que se cumpla lo que el Estado quiere. ¿Qué productos incluyeron acá? La Comisión Europea incluyó la carne vacuna, el cuero, el cacao, el chocolate, el café, el palma, la caña de palma, la soja, sus derivados y la madera. El Parlamento Europeo le agregó a la parte vacuna, le agregó la carne bovina, caprina, porcina, de aves, los derivados del aceite, le agregó el maíz, le agregó el carbón, le agregó más productos. Lo que no agregó acá es el biodiesel de soja, pero el biodiesel palma sí lo tiene. El biodiesel de soja estaría regulado por otra parte que tiene que ver con el tema de biocombustibles. ¿Qué es la ley de vigencia? Es una declaración que los compradores, importadores, productores tienen que presentar, donde tienen que tener información y documentación que demuestre que el producto que van a importar o que van a comercializar cumple con la medida, o sea que no estuvo en un terreno deforestado y que cumple con las leyes del país de origen. Además, por si esto fuera poco, y un vendedor ambulante, tiene que tener una evaluación del riesgo de que el producto no cumple la medida. O sea, ¿cuál es el riesgo de que haya algún error en todo este proceso? Se tiene que decir algo que es bastante difícil de decir. Y además, si el riesgo de incumplimiento no es insignificante, tiene que decir qué medidas habría que tomar para mitigar este riesgo. El Parlamento Europeo le agregó a esta declaración las materias primas necesarias para alcanzar los productos. Por ejemplo, en el caso de las carnes, no solo hay que decir que la carne que vamos a consumir se produjo en un terreno que no fue deforestado, sino que las materias primas que se utilizaron para alimentar a los animales también fueron cosechadas y producidas en terrenos que no fueron deforestados. O sea, lo está requiriendo un volumen de información y cantidad de tipo de información que es bastante difícil de conseguir. ¿Qué obligaciones tienen los productores?
y los operadores de estos productos. Si no cumple los requisitos, el producto no tendría que ingresar al mercado europeo. Y además guardar por 5 años información sobre características del producto y en particular la siguiente. ¿Algo más? Una, por favor. Y en particular, como vemos en el segundo punto, tiene que tener las coordenadas para la geolocalización de las parcelas donde se cosechó el producto. Aparte que es información que para muchos es privada y confidencial, uno tiene que decir, cada producto que sale, ¿de dónde salió? Salió del terreno, ubicado en tal lugar, tanta latitud, tanta longitud. Y aparte, brindar certificados que verifiquen que esa información es así. Además, la Unión Europea va a clasificar a los países por el riesgo de ser libres o no de deforestación. Y esta clasificación lo piensa lo que es la Unión Europea, según lo plantean sus propios considerandos iniciales, como una forma de incentivar a los países para que reduzcan la deforestación y que realicen una explotación más sostenible. La ventaja que tiene que un país sea clasificado como de riesgo bajo de mezcla es que la debida diligencia tiene que puede ser simplificada, se controlan menos las operaciones, hay menos control del porcentaje de productos a importar, pero el problema que tiene es la discrecionalidad para fijar los parámetros que definen el nivel de riesgo de un país. ¿Cómo se define que un país tiene un riesgo bajo de mezcla o tiene un riesgo alto de mezcla? Eso por ahora no está definido. Cuando se habla de mezcla, en estas propuestas, por un lado hay que tener en cuenta que no se acepta la mezcla con productos que no son libres. O sea, no hay la mezcla accidental, no hay el umbral de mezcla accidental que existe, por ejemplo, con los productos transgénicos. Ahora, se podrá hacer la importación si el riesgo de mezcla accidental es despreciable, o sea, si el riesgo de que haya una mezcla no deseada es pequeño. Si no es pequeño, no se podría hacer la importación. Después los países también se los categoriza según los riesgos de mezcla. Entonces lo que tenemos acá es que la calificación que se asigna a un producto de que el riesgo de mezcla sea despreciable y asignado a un país que el riesgo de mezcla sea bajo, poco tendría el propósito de que en caso de que ocurra una mezcla accidental en alguna parte de la cadena productiva, pueda fácilmente identificarse cuál es el producto, está mal, cuál es el lote y retirarse el producto del mercado. Aparte, la propuesta tiene algunos conceptos. Uno es que la economía debe basarse en el libre comercio sostenible basado en normas, según plantea el Parlamento Europeo, y la Comisión plantea que la política comercial ahora debe ser abierta, sostenible y firme. Acá tenemos una mezcla de conceptos que no se sabe cuál puede prevalecer, pero es probable que la Unión Europea no da puntadas sin hilo, lo plantee como una forma de tener más argumentos para frenar la importación en caso de que lo que requiera. Por ejemplo, que sea sostenible y que sea basado en normas. Si hay un conflicto, ¿cuál prevalece? ¿Sostenible o basado en normas? Si es abierta y sostenible, ¿qué prevalece? ¿Que sea abierta o que sea sostenible? Y acá hay un ejemplo que lo plantea en las consideraciones, que nos toca decir a nosotros. Uno de los motivos es de la deforestación en la frontera agrícola. La ampliación de la frontera agrícola se debe en parte a productos vegetales, en particular oleaginosas. Mucho de esto, lo plantea la Unión Europea, tiene que ver con los productos de Sudamérica. Entonces, la propia Unión Europea dice que una forma de reducir la deforestación es reducir la dependencia de la Unión Europea de proteínas vegetales importadas, o sea, dejar de consumir soja y palma, y promover las proteínas vegetales de origen local, o sea, producir soja en la propia Europa. Como las proteínas vegetales contribuyen a la deforestación, reducir la importación de productos como palma y soja se hace con un objetivo ambiental internacional. En este caso, no quiero proteger al productor local de soja por cualquier cosa, sino para cuidar el medio ambiente internacional. O sea, no es mi producto, sino estoy salvando al mundo. Si hacemos un breve análisis económico de lo que vimos hasta ahora, estas medidas con medida aranzelaria, basada en un proceso productivo, es algo obligatorio, referido a un atributo como peor del bosque que no se ve en el producto comercial, por eso se requiere información vía certificado o algo similar. Y esta información es la declaración que tiene que hacer el operador y que importa la mercadería
de que tomó todos los recaudos para averiguar que el producto que importa cumple la medida. Y aquí hay dos cuestiones. Hay un doble vía de comercio y qué pasa con la comercialización de la cadena, qué pasa con la comercialización a granel. Doble vía de comercio. Hay un doble desvío, uno por la exportación, otro por la importación. El sistema que hace que los países tengan una calificación de bajo riesgo o alto riesgo de mezcla, hace que el comercio se trate de dirigirse hacia los países que tienen bajo riesgo, porque así cuando yo exporto, cuando se exporta necesito una debida diligencia simplificada, hay que hacer menos controles de la materia prima. Ahora, el exportador europeo con esto va a tener un incentivo a dejar de exportar a la web. Si yo soy un producto que tiene alto riesgo de mezcla, me van a pedir, cuando llegue a la Unión Europea, muchos más requisitos que si tengo bajo riesgo de mezcla. Entonces, si me van a pedir más requisitos, voy a un mercado donde piden menos requisitos. Entonces, en vez de exportar a la web, exporto a otro lado. De una forma como la web está desincentivando a los exportadores. Si quiere venderme a mí, cumplí todos los requisitos. Si no, mejor andar a otro lado porque los costos para vos van a ser mayores. Por el lado de la importación, la obligación de tener una diligencia debida hace recaer en el operador y el comerciante a la responsabilidad de que el producto cumpla con la medida. Si el operador tiene que asegurarse de que lo que compra esté cumpliendo la medida, o sea, que no sea de un sitio desconectado. Ahora, si yo soy importador y no quiero que me acusen de haber importado algo que no cumple con la medida, voy a tratar de buscar operadores comerciales que me garanticen que van a haber verificado toda la información, y en lo posible voy a tratar de importar de países cuyo riesgo de mezcla hacia abajo. O sea, me está dando por un incentivo al exportador a vender a un exportador que si es un país de alto riesgo, venda a otro lado que no sea Europa. Y por otro lado, los importadores, buscar importaciones de productos que vengan de países que me aseguren que no haya ningún problema. Si es un producto, si vengo de un país que tiene algún problema, algún riesgo de mezcla, yo como operador que tenga algún problema con la Comisión Europea. Entonces, hay un incentivo a no comercializar los productos que tengan algún riesgo de mezcla. ¿Y esto qué consecuencias tiene sobre la duración de la cadena? Por un lado, los productos tienen que ser libres de deforestación y no tiene que haber un plan de mezcla. Por lo tanto, el operador debe informar la fecha de producción y todos los datos del lote en el cual se produjo y todos los datos del proveedor. Además, esa información tiene que ser verificable. Las autoridades aduaneras van a verificar que se cumplan, y si encuentran que hay algún problema, se suspende el despacho a plaza y tiene que hacerse una verificación mayor. Si del control de los productos establece que no son libres de deforestación, lo que tiene que hacer el operador es evitar el ingreso al mercado de la Unión Europea. Y el problema viene cuando los productos de dos lotes se pueden mezclar y uno recibe información de que uno de esos lotes hubo alguna deforestación luego de la fecha prevista, uno tiene que retirar todos los productos que hayan habido de una mezcla. Ahora, si solo quiero retirar el producto del lote que hubo deforestación, tendría que poder separar lo que se comercia, y tiene que mantenerse separado. Ahora, si se mantiene separado, se pierde la ventaja de la distribución a granel, se pierde la ventaja de lo que es comercializar el commodity. Entonces, el producto ya deja de ser tratado como un producto no diferenciado, sino que precisa un esquema de segregación o de identidad preservada para evitar que haya mezcla de productos de producción. Todo este sistema de rastreabilidad hasta la parcela no es compatible con lo que se hace habitualmente ahora, que es un producto manejado, procesado y comerciado todo a granel, sino va a precisar una identificación que permita separar el producto. En ese caso habría que separarlo, como se hacía tiempo A, en bolsas o en contenedores, donde cada bolsa, cada contenedor tiene la identificación de qué lote provino, cuándo se produjo. Ahora, si ocurre todo eso, lo que va a pasar es una especie de circularizar commodity y volver al sistema de bolsas. Como había no consiguió un cuadro del puerto donde se ven los hombres cargando bolsas,
Lo que hoy ahora es una tolva que con un caño descarga toda la mercadería en el barco, ahora va a volver a hacer con bolsa. Y la magnitud de los cambios va a importar en la organización de la cadena, va a llevar a un aumento de los costos de la información, costos de logística, tener que usar insumos, productos, con una rotación y una producción y transporte que implica toda la pérdida de la economía de escala que se ganó con todo el proceso de comoditización. En lo que hace a las mercaderías argentinas involucradas, en principio, tenemos la propuesta de la Comisión Europea y las mercaderías, la propuesta del Parlamento. En particular es las mercaderías que se exportan a la Unión Europea, y estaría porque el 36% de lo que exportamos a la Unión Europea estaría involucrado. Y con la propuesta del Parlamento Europeo sería el 37% de lo que exportamos ahí. Y de lo que exportamos a la Unión Europea, involucrado es el 15% de lo que exportamos al mundo. Y en lo que hace a los productos, paso más. Yo acá lo veo, pero sí. Perfecto. Y en lo que hace a productos, ahí están dos tipos de productos, los que se exportan más y los que se exportan un poco menos. Vemos que nosotros exportamos a la Unión Europea, o sea, cuánto nos pudiera llegar a afectar. Los productos que van más a la Unión Europea son la harina de soja, la carne bovina, los cueros. De todos estos productos, la carne bovina, ahora de todos estos productos, los que tienen más afectados son los que se venden a granel, que son las soja y derivados, y el maíz y derivados. Porque, por ejemplo, la carne ya es algo que tiene una mayor identificación, se identifica de qué campo vino, se identifica cómo se procesó, qué frigorífico, y ahí no habría mayores problemas. Habría que agregarle una información más en la etiqueta, es decir, la geolocalización del lote, por ejemplo. Pero lo que hace a los productos espinosos y los productos de cereales, ahí estaríamos con problemas porque habría que identificar cada lote, y sería el problema de la comercialización. Entonces lo que habría que hacer aquí es algún sistema de producción diferenciada y segregada que impida la mezcla accidental y el que haya problemas para ingresar a la web. Bueno, esto es toda la presentación y lo que hace a la presentación del tema de cómo esta medida de la Unión Europea puede llegar a afectar la forma de comercializamos y, como conocimos hasta ahora, la forma de comprar y vender granos en el mundo.